Entender bien a bien qué son estos kioscos y qué está pasando en la Ciudad de México. Le agradecemos mucho a la secretaria de Salud de la capital, la doctora Oliva López Arellano, que nos tome la llamada esta mañana en Despierta. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días, Daniel. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, doctora, muchísimas gracias. Platíquenos qué está pasando en Ciudad de México, cuáles son los planes a corto plazo, porque así tienen que ser las cosas en el tema de COVID. ¿Y cómo está la situación en términos generales antes de entrar de lleno al tema de los kioscos que se instalarán el día de hoy? Bueno, en términos generales, en la Ciudad de México hemos tenido un descenso gradual, muy lento, pero sostenido en términos de la ocupación hospitalaria y de la ocupación hospitalaria de camas con ventilador. Se ha incrementado sustancialmente el número de pruebas también, con una positividad que se ha venido reduciendo, y el número de casos activos se ha mantenido, ¿sí? Aunque también con elementos que nos permiten identificar una cierta velocidad menor en la propagación del virus. O sea, eso es en general. Pero justamente se ha identificado que un conjunto de sitios, de zonas, de colonias, de pueblos en la ciudad tienen una mayor actividad, tienen más casos activos y han estado reportando en esas zonas casos nuevos, positivos. Entonces, en esa perspectiva es que se intensifican todas las medidas de vigilancia epidemiológica, se intensifica el barrido casa por casa para dar información y para también identificar y hacer un tamizaje de personas que tienen síntomas o de casos directos, de contactos directos de casos confirmados. Entonces, en esta perspectiva es que se colocan los kioscos de salud y ahí va a darse un tamizaje, una orientación y toma de muestra para aquellas personas que en el barrido casa por casa se hayan referido al kiosco de salud. Secretaria, ¿estos kioscos van a funcionar concesionados? ¿Los va a operar la Autoridad de la Ciudad de México? ¿Cómo van a cuidar el tema de la sana distancia y las medidas sanitarias para evitar que se conviertan en focos, en puntos de contagio? Bueno, los opera el gobierno de la ciudad con personal de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. O sea, es personal nuestro, médico, enfermero, médica, enfermera y promotor de salud o trabajador social. Aquí vamos, como en todos los espacios, pues las medidas que ya nos deben acompañar siempre de sana distancia, de disposición de gel alcohol, también la parte que tiene que ver con el uso de cubrebocas y careta. Por supuesto, el equipo el médico va a llevar todo su equipo de protección personal y se orienta a las personas y ahí mismo se hará toma de muestra para aquellas personas que han sido referidas en este barrido casa por casa y también identificadas como casos sospechosos de COVID. Secretaria, el descenso sostenido, sí, que hemos visto prácticamente todos los días en las gráficas de la ocupación hospitalaria en Ciudad de México, ¿corresponde a que menos gente ha llegado a los hospitales o a que se han comprado, se han adquirido más camas? No, nosotros identificamos que es menos personas llegando a los hospitales, porque el número de camas se ha mantenido estable todo junio. O sea, desde las últimas camas que nosotros incorporamos para hospitalización temprana fueron en la unidad temporal COVID y eso fue a finales de mayo. Y ya de ahí para acá ya tenemos una estabilidad en el número de camas y ha habido un descenso, sobre todo porque la demanda de ocupación de camas normales y de camas con ventilador ha descendido. ¿Qué hay con otros padecimientos que se presentan habitualmente en la capital del país que han tenido que ser desplazados por el convertir hospitales en hospitales COVID? ¿Cómo van con esos padecimientos? En la Ciudad de México, como tenemos una red de 32 hospitales, solo la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, y hemos sumado la capacidad sectorial. Si todos estamos enfrentando, todo el sector salud está enfrentando la pandemia de COVID-19, este desplazamiento, por lo menos en lo que corresponde a la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad, no ha sido tan intenso. Sí se reconvirtieron hospitales
COVID y tenemos varios híbridos, en total son 11 hospitales, pero tenemos otro tanto de hospitales de materno-infantiles y pediátricos que han podido absorber la demanda desplazada de estas unidades. Y la demanda de urgencias, la demanda traumatológica, todo lo que tiene que ver con cirugías de urgencias y politraumatizados se sigue manteniendo en los hospitales híbridos, que son los hospitales que tradicionalmente atienden esta demanda en la ciudad, como es Joco, Valbuena, Rubén Leñero y General Villa. Doctora, por muchas semanas se documentó que muchísimas personas, muchísimos pacientes positivos por COVID-19 no estaban ni siquiera llegando al hospital, es decir, que estaban muriendo en sus casas. ¿Cómo va este asunto? ¿Lo siguen monitoreando? ¿Las cifras han bajado? Sí, se sigue monitoreando todos los indicadores en general, todos los indicadores, llamadas a 911, desplazamiento de ambulancias, referencias entre hospitales, las camas ocupadas con ventilador y camas con oxígeno, incluso todos estos indicadores han ido descendiendo. Algunos de ellos más rápidamente, otros más paulatinamente, pero todos tienen un sostenido descenso, pero tal como lo señalaba la jefa de gobierno, esto se tiene que monitorear día a día y dependiendo de ese comportamiento, porque pues la apertura ha sido gradual, la propuesta ha sido ordenada, pero ustedes han visto que no todos los actores que tienen que estar pues colaborando para vencer, para reducir la velocidad de la pandemia, de la propagación del virus, pues han estado colaborando suficiente. Entonces aquí tenemos que monitorear y tomar decisiones cada día para ver si esto sigue avanzando, si se mantiene la tendencia, pero en general todos los indicadores. ¿Van a renovar el contrato de los médicos cubanos? Me parece que vence ahora en agosto. ¿Los van a mantener aquí más tiempo? También lo estamos valorando. También se está valorando dependiendo de cómo se mantenga este descenso paulatino de hospitalización y también qué tanto en territorio vayamos teniendo un éxito en la identificación de casos, contactos y en romper esas cadenas de transmisión, porque hay que señalar que en estos espacios también tenemos pues compartir con la experiencia de territorio, la experiencia del casa por casa, la experiencia del trabajo comunitario y de buenas prácticas. El semáforo, doctora, entendemos que es muy difícil saber lo que va a suceder en términos de una pandemia, pero ¿cuáles son las proyecciones que tienen? ¿Seguiremos por muchas más semanas en naranja? ¿Pronto se modificará a amarillo? ¿Podríamos regresar a rojo de ser necesario? Bueno, esta semana son días claves para valorar. La jefa de gobierno el viernes anuncia el color del semáforo de la siguiente semana y entonces tenemos que estar pendientes de eso porque esta semana se cumplen 15 días de haber iniciado la apertura de otras actividades y por lo tanto de tener un poco más de movilidad, un poco más de aglomeraciones y en algunos sitios sí, aglomeraciones intensas. Entonces vamos a ver qué tanto fueron los contagios y cómo vamos evolucionando. Estos 3 días son claves. Pero si se tuviera que tomar la decisión el día de hoy, entendemos que las cosas cambian muchísimo en 3 días, ¿el semáforo permanecería naranja? Naranja, ahorita estamos en naranja y como ha dicho la jefa, estamos más cerca del rojo que del verde. Muy bien. Y entre todos tenemos que intensificar cada quien su tarea. Las personas deben utilizar el cubreboca, la careta, cuando estén en zonas de alta aglomeración, sana distancia, siempre que se pueda, ciudad al aire libre y el lavado de manos, que es clave, o el uso de gel alcohol. Pero no es obligatorio el uso del cubrebocas. Es obligación moral, solidaria, de responsabilidad. Muy bien, doctora Oliva Pérez López Arellano, es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Gracias por tomar la llamada esta mañana en Despierta. Con mucho gusto, buen día.